La ley número 26.206 del año 2006 representa un cambio de paradigma sobre lo que entendemos como estudiante. El estudiante pasa a ser sujeto de derecho pleno, dado que pasa a ser reconocido como titular de derechos. Otra cuestión fundamental es que pasa a tener derecho como integrante de la comunidad educativa, lo que implica una participación democrática en la construcción de los proyectos educativos institucionales. Ahora bien, para llegar a la Ley Nacional de Educación debemos realizar un recorrido histórico para el cual vamos a cruzar dos puentes, el primero al que denominé de Sarmiento al Mayo francés, el segundo puente nos va a remontar a la Edad Antigua y Media. Vamos a recorrerlo juntos. De Sarmiento al Mayo francés. La Ley 1420 del año 1884 es la que sienta las bases de nuestro sistema educativo. Si bien la Ley Federal de Educación del año 1993 introdujo descentralización, el verdadero cambio de paradigma lo trae la Ley Nacional de Educación del año 2006, estableciendo al estudiante como sujeto de derecho e incorporando a la comunidad educativa como sujeto de derecho colectivo en la participación de la gestión de las instituciones educativas. Para entender qué base sienta la Ley 1420 debemos ir 2 años atrás, al Congreso Pedagógico de 1882, celebrado en Buenos Aires. Allí van a converger dos corrientes políticas pedagógicas en puja para ordenar la educación pública y consolidar una matriz educativa. Los temas centrales discutidos fueron, la gratuidad, obligatoriedad y gradualidad de la enseñanza, la igualdad de instrucción entre géneros, y la profesionalización docente. Sin embargo, el debate que definió el futuro del sistema se centró en la laicidad de la enseñanza. Este congreso fue, en esencia, la manifestación de un gran conflicto filosófico-jurídico, la tensión entre el positivismo y el naturalismo. Dos modelos de sociedad, dos visiones del Estado, fundamentalmente, dos concepciones opuestas del estudiante. La corriente del liberalismo laicista y positivista buscaba establecer un sistema educativo científico, unificado y desvinculado de la Iglesia, cuyo fundamento filosófico estaba anclado en el positivismo y evolucionismo. El fundamento jurídico estaba centrado en el positivismo y derecho público administrativo. El estudiante era un sujeto de un deber estatal, sobre el cual el Estado ejerce su patria potestad tutelar, garantizando la formación de la ciudadanía secular y productiva. Entre sus exponentes tenemos a Onésimo Leguizamón y Eduardo Weil. Escuchemos a Eduardo Weil. La educación es un deber que el Estado impone a los ciudadanos. Es un servicio público obligatorio. Por otro lado teníamos al catolicismo conservador. Esta corriente defendía la intervención de la Iglesia, argumentando que la formación moral y espiritual era esencial. Su fundamento filosófico recae sobre el tradicionalismo, la filosofía clásica y el denominado tomismo. Defendían que la educación debe servir a la formación del carácter a través de la fe, siendo la religión el cimiento de toda moralidad. El fundamento jurídico está sentado en el naturalismo y derecho natural. Sostenían que el derecho a educar es un derecho natural, inalienable y preexistente del Padre y de la Iglesia. El estudiante es un sujeto de un derecho natural y una persona moral con un destino trascendente. El Estado solo debía tener un rol subsidiario. Sus principales exponentes fueron Pedro Goyena y José Manuel Estrada. Escuchemos a Pedro Goyena. El derecho a educar no emana del Estado ni de la ley humana, sino de una ley superior, natural y divina. El positivismo administrativo se materializó en la Ley número 1420 de Educación Común, la cual marcó el nacimiento de la escuela pública estatal bajo un derecho administrativo educativo fuerte y centralizado. Ahora bien, este paradigma o visión del estudiante como sujeto pasivo de obligación, es puesto en tensión tras la irrupción del Mayo francés y el reclamo del estudiante como sujeto de derecho a la participación. En nuestro país tuvo repercusión en el llamado Cordobazo del año 1969. El movimiento estudiantil italiano, que comenzó incluso antes que el francés, en el año 1967 con ocupaciones universitarias, fue conocido en Italia como el Sessantotto, el 68 italiano. Si bien las universidades fueron el epicentro de la revuelta, el espíritu de la protesta se propagó rápidamente a los Istituti Medi Superiori, es decir en las escuelas secundarias. Los Decreti Delegati, decretos delegados, de 1974 introdujeron la democratización en la gestión de las escuelas. En resumen, el Mayo francés y el Sessantotto italiano cambiaron la percepción del estudiante, de un receptor pasivo a un miembro activo de la comunidad educativa con derechos de participación.
La irrupción del Mayo francés tuvo sus raíces en la teoría crítica, con influencia como pensadores de la talla de Herbert Marcuse de la Escuela de Frankfurt. También las ideas del postestructuralismo con Michel Foucault como referente y el existencialismo con figuras como Jean-Paul Sartre, que sostiene la idea del estudiante como sujeto libre. Aquí debemos sumar el aporte de la doctrina del garantismo jurídico y el aporte realizado por Luigi Ferrajoli a través de la teoría general del derecho y la democracia. En Argentina, el garantismo se institucionalizó no primariamente desde la teoría académica, sino a través de la incorporación de normativa internacional de derechos humanos, lo que forzó un cambio de paradigma en la relación del Estado con los ciudadanos, siendo un punto de quiebre la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño. El paradigma se reflejó posteriormente en leyes como la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del año 2005 y la Ley de Educación Nacional del año 2006. Esta última establece la comunidad educativa como el instrumento democrático para materializar el derecho a la participación del estudiante. Como vemos, aparece la comunidad educativa como sujeto de derecho, y para entender este nuevo actor vamos a remontarnos a la antigua Roma. Ya desde el siglo I a.C. encontramos la figura de la universitas y el collegium, que resultan un precedente jurídico de la colectividad. Aquí el estudiante tiene un estatus legal individual, es pasivo y limitado. En la Edad Media tenemos entre los siglos XI y XIII el nacimiento del fuero académico, surgen las corporaciones de estudiantes, como la Universitas Scholarium en Bolonia, donde el derecho es del grupo, no del individuo. Como hemos visto, el concepto de comunidad educativa de la Ley número 26.206 es un heredero de la Universitas del derecho romano y medieval, en tanto que el derecho a la participación es un cambio de paradigma que impactó tras el Mayo francés con la irrupción de potentes corrientes filosóficas. Y para finalizar, tras casi 20 años de la sanción de la Ley número 26.206, y a más de 57 años del Mayo francés, dejo una pregunta para reflexionar. ¿En qué estado se encuentra la gestión democrática y la participación como garantía del derecho fundamental a la educación para el individuo?